vamos a hacer ahora es, vamos a ver otras dos aplicaciones de divide y vencerás. La primera va a ser contar inversiones, ya más o menos somos familiares con las inversiones, ¿no? O sea, de hecho, ¿dónde vimos ese contexto de las inversiones? ¿En qué contexto vimos eso de las inversiones? En la demostración de que Greedy Ya óptimo, ¿no? Entonces lo que teníamos era que nuestra solución Greedy, como estaba ordenada por tiempo de finalización, ¿no? Entonces no tenía inversiones y cualquier otro plan diferente, no era por tiempo de finalización, era por tiempo de deadline, ¿no? Porque era el earliest deadline first. Entonces ordenábamos por tiempo de deadline, entonces nuestra solución no tenía inversiones, en el sentido de que todo estaba ordenado. Cualquier otra cosa que fuera diferente tendría que tener inversiones. Entonces ahí eso fue lo que hicimos. Ahora lo que nos va a interesar es contar, o sea, dado un arreglo, contar cuántas inversiones hay, como una medida de qué tan desordenado está, ¿no? Y vamos a ver que tiene aplicaciones a varias cosas. Una de las más populares es filtros colaborativos, que también hablamos un poco de eso. ¿Y de qué se trata un filtro colaborativo? Por ejemplo, en los sitios de música o de películas, ustedes hacen un ranking de las canciones o de las películas, ¿no? Dicen, esta es la que más me gusta y hasta la que menos me gusta. Luego, para ver qué personas son las que son más cercanas a ustedes en sus gustos, lo que se puede hacer es lo siguiente. Si ustedes tienen su ranking de las películas y en base a ese ranking ustedes les pueden asignar etiquetas a esas películas o canciones, donde le van a poner 1 a la que más le gusta y N a la que menos les gusta de ese conjunto de películas. Entonces ahora, para comparar mis gustos contra los de alguien más, lo que hago es agarrar mi ranking y ponerlo al lado del ranking de la otra persona. Entonces, si nosotros tuviéramos exactamente los mismos gustos, ordenaríamos las películas en el mismo orden, ¿no? Pero como es difícil que eso suceda, va a haber variaciones. Entonces, una forma de medir qué tan diferentes somos es contar el número de inversiones o el número de pares en los que yo dije que yo prefería, por ejemplo, a I por sobre J, pero la otra persona que prefiere a J por sobre I. Y en ese caso el prefiere quiere decir que aparece con una etiqueta más que. O sea, si yo lo prefiero más, aparece con una etiqueta más que. O más pequeña, vamos a pensar. O sea, que la que más prefiero es la primera y la que menos prefiero es la última. Entonces, contar ese número de inversiones me va a dar una medida de qué tan similares son nuestros gustos. Y bueno, y por ejemplo, ahí se ve que si somos casi iguales, pero la que más me gusta a mí es la que menos le gusta al otro, ¿qué pasaría? Le damos un peso a la inversión, ¿no? Pero digamos que esa es la... pues sí. Entonces, pues, le podríamos dar un peso a la inversión, pero bueno, ya digamos que en una versión básica todas las inversiones podrían tener el mismo peso, ¿no? O sea, ya podríamos tener así, ser como que más finos y darle ese tipo de cosas, pero digamos que una primera aproximación es donde nada más contamos las inversiones. Y de hecho, eso, como les decía, es la base para los filtros colaborativos y es lo que más se usa en Netflix y en Amazon para darte recomendaciones. O sea, lo que busca es identificar qué personas se parecen más a ti en base a esto, y entonces películas o productos que ellos hayan rankeado alto son las que te tienden a recomendar a ti, digamos en el esquema más básico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese es un contexto en el que aparecen. Aquí ya tendríamos un ejemplo en particular. Entonces, yo tengo estas 5 películas, este es mi ranking, y luego veo el ranking de otra persona, donde coincidimos en que la que más nos gustaba era la A, pero luego a mí me gustaba la B y la B a él le gusta casi al final, ¿no? Entonces, si nosotros contamos el número de inversiones de mi arreglo y el de él, nos va a dar una medida de qué tan similares somos, o esa es al menos la hipótesis. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 inversiones, o sea, 2 pares que están ordenados de manera distinta entre lo que yo hice, entre mi ranking y el de la otra persona. ¿Sí? ¿Sí, más o menos les hace sentido? Bueno, entonces ahora una manera de fuerza bruta de contar las inversiones
pues es ver todas las posibles parejas. Y de hecho, ¿cuántas posibles parejas hay en n? ¿Cuántos posibles pares hay en un grupo de n elementos? N en 2, ¿no? Que es del orden de n cuadrada, que es lo que tenemos ahí, que es lo que habíamos visto. Entonces, ¿cuánto podemos pensar que nos va a tomar contar el número de inversiones? N en 2, digo n cuadrado también, ¿no? O sea, podríamos pensar que eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Sí les hace sentido? O sea, si tenemos que contar n en 2, n cuadrada cosas, pues resulta razonable pensar que el tiempo que nos va a tomar es n cuadrado, porque hay que contarlo. Pero no se puede hacer lo mismo que ir viendo nada más la anterior y así. Más o menos, sí. Ya vamos a- Pero la idea es esa precisamente, o sea que aun cuando pareciera que al menos necesitamos n cuadrado de operaciones, vamos a ver que si organizamos el trabajo, lo podemos hacer en menos. O sea, lo que vamos a querer es bajarlo de n cuadrada y en este caso lo vamos a bajar a n log n utilizando un esquema divide y vencerás, pero también vamos a tener que ser cuidadosos en cómo hacemos divide y vencerás, más o menos como nos dice Pundens, como nos dice Erendira. Bueno, entonces, también para motivar un poco más, o sea, como les decía, hay un montón de aplicaciones para contar el número de inversiones. Y de hecho, a este número de inversiones se le conoce como la distancia Kendall-Tau. O sea, tiene un nombre así particular. Y bueno, entonces se utiliza en estadísticas no paramétricas. Ya me habían dicho que eran esas estadísticas. ¿Las que qué? Sí, creo que Manuel, tú nos dijiste, ¿no? Las no paramétricas. Ajá. o las- Sí, non-parametric statistics, ¿no los dijiste? Yo creo que sí, o sea, son las que no asumen una distribución sobre los datos. Entonces, en general, las estas no paramétricas no asumen distribución sobre los datos. Y un caso particular es esta distancia Kendall-Tau, o sea, cae ahí dentro de las herramientas de las estadísticas no paramétricas. Entonces, ¿lo soñé o fue otro nombre? Una de las aplicaciones bien importantes también en la práctica, por ejemplo, es hacer y en la vida, ¿no? Ese análisis de sensibilidad de la función de ranking de Google. ¿Qué es esa función de ranking de Google? Decide en qué orden te muestran las páginas. Exactamente, la que decide en qué orden. Y eso es bien importante, ¿no? Es un chorro de dinero. O sea, si tu página va primero, puedes ganar mucho dinero, y si te va hasta el 100, nada, ¿no? O igual, digamos que, o tu opinión, ¿no? Si tu opinión aparece primero en las búsquedas de Google, es la que se va a volver tendencia, y si no, si te la pasa en la página 20, pues nadie la va a leer, ¿no? Y como que eso es hasta un poco atemorizante, ¿no? Hasta para el control de masas. Claro, o sea, porque Google puede decidir qué piensa la gente. Ujú. O sea, porque uno piensa lo que lee, ¿no? Y entonces, si hay una opinión que no quieren que se sepa, pues simplemente la pueden esconder. Entonces, ojalá Google no haga mal uso de ese poder, ¿no? Acaba de pasar, creo que demandaron a Facebook porque ¿Ah, sí? pasó por lo de las votaciones. Y Ese es un caso, otro caso particular, pero bueno, pues ojalá no lo haga, que probablemente sí. Pero bueno, entonces hay una función o hay un algoritmo para determinar este ranking en las páginas, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer un análisis de sensibilidad, o sea, de qué es lo más importante, o sea, qué parámetro es el más importante para la función de Google, lo pueden hacer utilizando esta distancia de Kendall-Tau, ¿no? O sea, por ejemplo, qué parámetro al moverlo genera que los ordenamientos sean más distintos, ¿no? Generen más cambios. O sea, si hay unos parámetros que no importa cuánto valga, el ranking sale casi igual, entonces nosotros decimos que ese ranking no es sensible a ese parámetro, ¿no? Y si hay un parámetro que hace que esto se mueva un montón, entonces eso ya nos diría que el ranking de Google lo más sensible es a eso, ¿no? Entonces ese análisis, ese es a lo que se refiere aquí, o sea, ese análisis de sensibilidad de esa función de ranking o en general cualquier función de ranking, ¿no? O sea, porque si se fijan, lo que nos interesa en la función de ranking es cómo ordena las cosas, ¿no? Y esta distancia de Kendall-Tau, que utiliza el número de inversiones, es una medida de qué tan diferente ordena a las diferentes cosas. Bueno, entonces, como es un problema importante,
lo vamos a querer resolver. Y lo vamos a intentar resolver bueno, pero habrá antes, cuando hablamos de, cuando les dije sobre de las inversiones, recuerden, les puse un ejemplo de que había una inversión entre, o sea, que estaba invertido este 1, aquí aparecía el n y aquí aparecía el 1. La cosa es que esto no es una sola inversión, ¿no? Sí, debe de haber más inversiones. ¿Cuántas inversiones son? n menos 1, ¿no? O sea, de hecho, entonces, sí está capturado ahí que esa es una inversión más poderosa que algo que fuera entre el 1 y el 2 nada más, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O más poderosa, más pesada. Porque de hecho, sí están invertidos estos, pero hay inversiones todo aquí adentro, ¿no? O sea, el n va a estar invertido con el 2, va a estar invertido con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7. Entonces, digamos que sí la distancia que en Daltao sí me captura el hecho de que aunque nada más diferamos en esta pareja, pero como es la más, digamos que la más significativa, va a tener una distancia más grande a que si es entre solamente dos que estuvieran contiguas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya se me estaban yendo las trabas. Bueno, entonces ahora igual, ¿no? Entonces tenemos tenemos como entrada este arreglo y lo que queremos contar es el número de inversiones. Y dijimos, ese número de inversiones son como que los cambios que tenemos que hacer para qué. Para llevar ese arreglo que está ahí al arreglo que al arreglo ordenado, ¿no? Que el otro arreglo es el arreglo ordenado. Siempre estamos pensando que es el arreglo ordenado. Entonces, si utilizamos el marco de trabajo de divide y vencerás, ¿qué debiéramos hacer? Exactamente, o sea, lo vamos a partir a la mitad. Vamos a tener ahora dos problemas, por ejemplo, de la mitad del tamaño. La idea es que nosotros vamos a resolver el problema de la izquierda, en este caso el azul, y el problema de la derecha, en este caso el verde. Y una vez que lo tengamos resuelto, ¿qué necesitamos hacer después? Mezclarlas hacia arriba, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuánto nos toma dividirlo a la mitad? Nos toma tiempo constante, que es lo que está allá. ¿Cuánto nos toma resolver dos problemas? Bueno, vamos a tener dos problemas de la mitad. Pero entonces ahora vamos a suponer que ya resolvimos los problemas de acá. Y suponerlo es correcto porque igual en las hojas de este árbol ya está resuelto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tengo un arreglo de 1 no hay inversiones, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Cuando llego a las hojas donde estos son de 1, ya no hay inversiones. Entonces lo primero que vamos a tener que resolver igual es cuando en las hojas yo regreso a contar las inversiones de los dos lados, ¿no? Y voy a tener un arreglo de ¿cuántos? De 2, ¿no? Y luego igual de 2, cuando regresemos esto ya voy a tener contadas estas inversiones y entonces sí va a ser válido hacer eso. Pero bueno, entonces ahora lo que vamos a requerir es que si yo asumo que ya conté las inversiones de este lado y ya conté las inversiones de este lado, mezclarlos en uno implica que contar ahora otra vez las inversiones de este, más las inversiones de este, más las inversiones elementos que pueda haber entre este y este lado. ¿Cuánto me tomaría eso? ¿Cuántas inversiones puede haber entre elementos de este lado y de este lado? ¿Cuántas puede haber? Ajá, o sea, puede ser otra vez del orden de n cuadrada. O sea, y recuerden que es el análisis del peor caso, ¿no? O sea, en general, ¿cuántas inversiones puede haber entre los que están acá y los que están acá? Son las formas de hacer parejas azules, verdes, y esas son otra vez del orden de n cuadrada, ¿no? Porque es un medio, o sea, las formas de hacer parejas entre estos y estos es, por ejemplo, estas, ¿cuántas inversiones puede tener con elementos de allá? N entre 2, ¿no? Y ¿cuántos podría tener? N entre 2, N entre 2, entonces eso sería un cuarto de N, ¿qué no? Un cuarto de N cuadrada, que es O de N entre 2. Pero bueno, el problema es que si hacemos así,
nuestra recurrencia, ¿cómo quedaría? Se nos quedaría T de n igual a ¿qué? Díganme. ¿A 2 qué? Un medio de Exactamente. ¿Más qué? Más n cuadrada, ¿no? ¿Y a qué resuelve, a qué queda esa recurrencia? ¿En qué caso cae? Creo que cae en el caso... ¿Cuál cae? ¿En qué caso cae? En el 2 era en el que las hojas tienen mucho peso, ¿no? A ver, vean. Vamos a hacerlo como ejemplo rápidamente. A ver, ¿va a caer en este? No, ¿verdad? ¿Va a caer en este? No, tampoco, ¿no? Entonces va a caer en el caso 3. Lo más probable es que caiga en el caso 3. Ahora vamos a ver si sí es cierto. Entonces lo que nosotros tenemos que ver, sí, ¿no? O sea, lo que necesitamos probar para el caso 3 es que n cuadrada deba estar acotada por abajo por n a la 1 menos épsilon, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces esto sí es cierto. Y lo otro que tengo que ver es que a de f de n entre b, o sea que es 2 de ¿qué? N entre 2 al cuadrado, ¿no? ¿Sí está bien? Esto tiene que ser menor o igual que una constante por f de n, ¿no? Que en este caso es ¿quién? N cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto da? Es un medio de n cuadrada, ¿no? Entonces, esto debe ser menor o igual que para n cuadrada. ¿Y cuánto debe ser para c es menor? Entonces, sí está bien, ¿no? Sí cae en este caso. Entonces, lo que me dice es que la complejidad de esta recurrencia, ¿cuánto es? Díganme. N cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cuánto ganaríamos? Pues nada, ¿no? O sea, si los mezclamos en n cuadrada, no ganaríamos nada. Entonces tenemos que ser un poco más inteligentes para bajarle al n logaritmo de n, que es lo que estamos buscando. ¿Cómo le hacemos? Lo que necesitamos es una forma de hacer esto más eficiente, ¿no? O sea, de no contar todas las parejas, sí. Si lo tuviéramos. Ah, no, pero no. No, pues ya están ordenados, ¿no? Aquí no, aquí tal cual no están ordenados, aquí nada más los contamos. Pero efectivamente la clave va a ser esa. ¿Qué tal si al contarlas también las ordenamos? O sea, si ya contamos las inversiones aquí en verde, pero además estas verdes ya están ordenadas, entonces la mezcla la vamos a poder hacer en tiempo Pero no lineal. perderíamos inversiones a lo largo hasta arriba si las ordenamos antes de contar las últimas inversiones. O sea, Sí es buen punto. La cosa es que es muy buen punto. Cuando nosotros estamos agarrando este pedacito, lo que vamos a hacer es, o sea, si lo ordenamos, perderíamos las inversiones, pero solamente involucrando a los elementos que están aquí en la parte azul. Pero ya las contamos, esas ya las tenemos contadas y las vamos a seguir llevando hacia arriba. Las inversiones que tenga un elemento cualquiera acá, con respecto a uno de estos, no se ven afectadas por el orden en esta parte, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque no importa que este esté acá o este esté acá, si es más grande que alguno de estos, él va a estar involucrado en una inversión, ¿no? Entonces, no importa cómo los mueva aquí, las inversiones entre elementos de acá y lo de acá no se ven afectadas. Por supuesto que al ordenar lo que está aquí adentro voy a eliminar todas las inversiones, pero solamente entre estos elementos de aquí. Pero esas ya las tengo contadas. Pero era un punto muy importante. Entonces sí, o sea, la clave va a ser que además de contar las inversiones,
también lo vamos a ordenar. Entonces vamos a contar inversiones y ordenar al mismo tiempo, y vamos a ver que eso va a hacer que el proceso de contar inversiones entre un lado y el otro lo podamos hacer en tiempo lineal. Y bueno, aquí se va a ver claramente por qué. Entonces ahora estamos suponiendo en que me llegaron la parte verde y azul, o izquierda y derecha, pero estos ya están como, ya están ordenados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, para contar las inversiones en este lado, las vamos también a ordenar y a contar al mismo tiempo. ¿Qué podemos ver, por ejemplo? ¿Qué sabemos cuando comparamos este 2 con este 3? El hecho de que yo sea más pequeño que este, quiere decir que ¿qué? Que soy más pequeño que quién, que todos los demás, ¿no? Entonces al identificar este, yo voy a poder bajar este 6, que es el número de elementos que hay acá, y lo voy a poder poner aquí en mi total, no 6 más otra cosa. Entonces de una sola pasada estoy contando ¿cuántas inversiones? 6. Entonces ya no las tengo que ir contando de uno en uno. Y entonces de esa forma es que, aun cuando van a ser un número cuadrático, las voy a poder en este caso contar en tiempo, ¿qué? En tiempo lineal. Entonces ya la animación, ¿cómo se ve? Entonces bajo el 2 porque es más pequeño, pero yo identifico 6 inversiones, porque si 2 es más pequeño que el más pequeño de los del otro lado, entonces hay inversiones con todos los demás, ¿no? Y bueno, es el 6 que ya salió acá, porque ya está aquí. Entonces ahora recorro mi apuntador, y entonces ¿qué va a suceder ahora? Como 3 es más pequeño lo bajo, pero además ¿qué otra cosa sé? Como 3 es más pequeño que el 11, también va a ser más pequeño que ¿quién? Que todos los demás, entonces no debe haber ninguna inversión involucrada ahí. Entonces me puedo pasar al siguiente, pero no le sumo nada a mi total. Ahora ahí, ¿qué sucede? Comparo el 7 contra el ¿quién? Como el 7 es más pequeño, bajo el 7 y tampoco le voy a añadir nada a mis inversiones. Entonces ahora lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Exactamente. ¿Y ahora? Exactamente, bajo al 11, pero otra vez identifico 3 inversiones y entonces las puedo sumar directamente, ¿no? Entonces así me la voy a ir llevando, y entonces mi proceso es lineal, pero voy a tener la capacidad de contar hasta n cuadrada de inversiones. Entonces el hecho de haberlas ordenado es lo que me va a hacer que yo pueda bajarle la complejidad al algoritmo. ¿Sí? ¿Sí es más o menos claro para todos? Entonces ahora, ¿cómo va a quedar nuestra recurrencia? Pues nos va a quedar así, ¿no? O sea, el tiempo de calcular el problema completo va a ser igual al de calcular la mitad izquierda más la mitad derecha más este tiempo lineal, ¿no? Y la clave para este tiempo lineal, ¿cuál fue? Y devolverlos ya ordenados. ¿Dudas hasta aquí? En general lo que estamos viendo es qué tan desordenado está este arreglo. O sea, cuántas inversiones hay o sea, cuántos pares hay. Bueno, aquí ya no hay ninguno, ¿no? Porque ya se volvió a ordenar. Pero al principio, o sea, lo que queremos es ver cuántas veces hay el caso en el que este elemento es, por ejemplo, o sea, están desordenados. O sea, como este es más pequeño, él debería de ir acá. Entonces él está involucrado en por ejemplo, este 5 está involucrado aquí en una inversión, pero también, ¿cuántas más? ¿Con quién más está invertido? Con el 2 y con el 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son 3 inversiones. Entonces, lo que nosotros queremos es contar todos los pares que estén invertidos. Y o sea, como habíamos dicho, lo que nos dice es qué tan desordenado está el arreglo. Ahora, en el contexto de los filtros colaborativos, que es el que utilizamos para introducir esta cosa, lo que dijimos es que estamos comparando este ranking contra uno de referencia que está ordenado. O sea, por ejemplo, me queremos comparar a mí contra ti.
Entonces tú eres la referencia y tu ranking está ordenado, ¿no? Porque tú dices, ¿qué película es la que más te gusta? Es difícil, ¿no? Belleza americana. A mí, por ejemplo, me gustan, pero va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ahorita yo creo que la que más me gusta es Mad Max. Pero bueno, entonces sí, así, ¿no? Entonces tu ranking está ordenado porque es el tuyo. Ahora entonces lo que hacemos es, dadas esas etiquetas, se las asigno a mi ranking. Entonces, por ejemplo, si coincidimos en la primera, mi primera película va a tener 1, ¿no? Pero si yo pongo en 2 la que tú pusiste en 10, en mi segunda posición va a aparecer 10. Entonces mi arreglo va a estar desordenado con respecto a tomándote a ti como referencia. Entonces el número de inversiones nos va a dar una medida de qué tan similares son nuestros gustos. Entonces siempre asumimos que nuestro arreglo de referencia está ordenado. Exactamente, nuestro arreglo de referencia está ¿No ordenado. se puede considerar el caso contrario de que no está ordenado? Pues ahí ya no nos da información. O sea, pero digamos que siempre, como estamos comparando dos cosas, o sea, lo que podríamos hacer es el inverso. Ahora tomamos mi arreglo como referencia y contamos el número de inversión. O sea, porque estamos calculando la distancia entre tú y yo en términos de los gustos de las películas. Entonces esa es una forma, o sea, ordenamos con respecto a las preferencias de alguno de los dos y luego contamos cuántas inversiones hay con el otro. ¿Sí, más o menos les hace sentido? Y eso lo podemos ocupar como una función de decisión para un clúster. Exactamente, entonces por ejemplo esta puede ser una medida de distancia de las que estábamos hablando en el caso de clustering. Entonces por ejemplo podríamos tener 10 películas nosotros, sacamos nuestros arreglos, con esta medida, con esta distancia que en Daltao podemos tener las distancias entre nosotros y luego podemos hacer clustering. Hicimos grupos de cine. Ajá, y ya pueden definir quiénes son los grupos de personas que tienen gustos más similares en cuanto a las películas o canciones. Que de hecho, como les digo, eso es al menos la técnica básica que se utilizó en Netflix y en Amazon y todo eso, estos de los filtros colaborativos. Ya lo han ido haciendo cada vez más, ¿vale? Más padre, digo, ya más. Pues digamos que lo han ido modificando, lo han ido puliendo para ganar mejores resultados, pero la idea básica es esta, o sea, lo han ido sofisticando para hacerlo mejor. Bueno, entonces ahora bueno, el algoritmo se vería más o menos así. De hecho, si se fijan, tiene todas las partes que planteamos, que es la estructura básica de los algoritmos recursivos, ¿no? Que esto sería, ¿qué? El caso base, ¿no? Entonces igual, o sea, un árbol de recursión de esto, empezamos con nuestro problema grande y vamos haciendo este árbol hasta que llegamos ¿a dónde? A las hojas, que son los casos base, que son los arreglos de longitud, ¿qué? De longitud 1, ¿no? Una vez que llegamos a las hojas, vamos a comenzar a regresar a esta parte de merge, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos? O sea, entonces tenemos el caso base, luego tenemos la parte que los divide en los dos pedazos, las dos llamadas recursivas de mi problema izquierdo y mi problema derecho. Esta es la parte que los une y luego ya nada más regresamos, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, o sea, esta es la estructura general que van a tener estos algoritmos divide y vencerá. Caso base, dividir el problema en partes, en este caso son 2 de la mitad. Esto es en el que los unimos y ya devolvemos el resultado. ¿Sí les hace sentido? ¿Cómo demuestran que esto es correcto? ¿Cómo demostrarían que este algoritmo es correcto? ¿Qué técnica utilizarían? Por ahí va a estar metido contradicción, pero el marco general más grande es otro. Inducción, y si no es casi que es inducción, o sea, si no es directo, contrapositivo, es inducción, ¿no? ¿Se fijan que esto tiene toda la estructura de inducción? ¿Por qué? A ver, caso base, ¿no? Suponemos casos chicos. A partir de que los casos chicos están, ¿cómo se llama? Están resueltos,
Ahora tenemos que demostrar que podemos generar un caso ¿qué? Un caso más grande. O sea, esa es totalmente la estructura de la estructura de inducción. Entonces, de hecho, si se fijan en inducción, lo que tenemos que demostrar es que a partir de dos soluciones correctas, lo mezclamos en otra más grande que es correcta. Entonces, la inducción, la parte de demostración va a recaer aquí, ¿no? En la parte de cómo las quieres, de cómo las mezclamos. Y entonces ahí adentro sí ya podemos utilizar contradicción, modus ponens, modus tollens, y ya en esta partecita. Entonces todo lo demás, digamos que inducción es también como que la misma estructura de la recursión es la misma estructura de la inducción, y ya la demostración particular va a estar aquí adentro. ¿Sí? Pero de hecho esta ya la hicimos. O sea, de cómo mezclar dos arreglos ordenados en otro arreglo, ya tenemos esa demostración. ¿Sí están de acuerdo? Pueden aquí en este caso también ser un poco más detallados acerca de que sí contaron todas las inversiones, ¿no? Y eso entonces pasaría por analizar el algoritmo que vimos acá, ¿no? O sea, argumentar de que si él es más pequeño que es más pequeño que todos los demás, y entonces por lo tanto contar estas 6 inversiones es correcto, ¿no? Y son todas las inversiones que ¿sí les hace sentido? Entonces, todas las demostraciones de correctez de algoritmos recursivos, el esquema más grande es inducción, ¿no? Y luego ya adentro puede tener o tiene detalles particulares del problema particular. ¿Dudas hasta aquí? Sí. ¿De qué sirve contar las inversiones? O sea, ¿qué haces con eso? Lo que habíamos estado diciendo, o sea, tener una medida de distancia entre dos arreglos. O sea, en general lo que me dice es qué tan desordenado está un arreglo. Okay. Y luego ese qué tan desordenado está el arreglo, ya dependiendo de lo que estemos modelando con ese arreglo, me puede dar información acerca de ese caso. El que hemos estado, la aplicación que hemos estado comentando es esa de la diferencia entre los gustos de películas, ¿no? O sea, el número de inversiones entre un arreglo con tus gustos y mis gustos nos dice qué tan diferentes los tenemos o qué tan similares. Pero digamos que ese es un caso, ¿no? Como dice aquí, o sea, este número de inversiones tiene, por ejemplo, también aplicaciones en teoría de votación, filtros colaborativos, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con rankings y analizar cómo se comportan las funciones que generan rankings, como que ¿qué es lo que importa en un ranking? Pues el orden, ¿no? O sea, este número de inversiones me dice, por ejemplo, dos funciones de ranking, qué tan diferentes son las cosas que él va a generar. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Ese es el propósito de contar inversiones, ¿no? Que nos puede, dependiendo de lo que estemos modelando, nos puede dar buena información. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda cosa. Este problema el problema también aparece en muchos lugares y es importante, y la solución está bonita. Porque también pareciera que lo mejor que podemos hacer es otra vez fuerza bruta, o sea, pero vamos a ver como el caso anterior que no. Y de hecho el caso anterior también está bonito porque fácilmente, o sea, es lógico pensar que si tengo que contar n cuadrada cosas, que no lo debería poder hacer en menos de n cuadrada operaciones. Pero aquí, ¿cuál fue la clave entonces? Encontrar una condición que nos permita aseverar más de una vez. Contar de muchas en muchas. Entonces, al poder contar de varias, es que las pudimos contar las n cuadrada en menos de n cuadrada operaciones. Entonces, eso nos dio, el ordenarlos fue precisamente lo que nos permitió eso. Y la ventaja es que ordenarlos no nos costaba nada. Porque de todas maneras hay que generar un arreglo, o sea, de los dos hay que generar un arreglo. Entonces, simplemente moverlos nos iba a costar tiempo lineal. Entonces, si ya suponíamos que están ordenados, los podemos mezclar también en tiempo lineal. Y aquí, digamos que lo padre es divide y vencerás, ¿no? Porque ¿qué? Porque en las hojas, ¿qué?
Eso ya es gratis. O sea, en las hojas eso ya está ordenado, entonces puedo empezar a unirlos en tiempo lineal. Entonces me cuesta exactamente unirlos a lo tarugo que unirlos ordenados. Y al unirlos ordenados, entonces como van ordenados, podemos contar las inversiones de muchas en muchas. Pero a mí no me queda todavía muy claro cómo hasta abajo en las hojas contábamos que ya estaba, si había una inversión. Sí, la cosa es que las hojas son arreglos de longitud. ¿Quién? No. Exactamente. Pero Entonces, entre hojas y hojas no contamos inversiones, sino hasta que los mezclamos. claro, o sea, pero por ejemplo, dos hojas, buena pregunta, ¿no? O sea, digamos que nuestro árbol de recurrencia es más grande, ¿no? Y estas son unas dos hojas que están acá. Cuando los mezclamos, ¿cuántas inversiones puede haber aquí en este caso? Una, ¿no? Pero bueno, cuando los vamos a poner en el de dos, ordenados, y vamos a contar, pues ya hubo una. Pero si se fijan, se cumple la precondición. O sea, estos ya están gratis, él ya está ordenado, y ya también ya conté sus quiénes, ya conté sus inversiones. Entonces, que en este caso van a ser cero. Entonces, cuando viene acá, se cumple la precondición o lo que nosotros estamos suponiendo que sucede, que es que esto ya viene ordenado y que ya conté sus inversiones. Ahora lo otro que estamos haciendo énfasis es que unirlos estos dos a lo tonto, o unirlos generando o asegurándonos que lo que queda acá esté ordenado, me cuesta exactamente lo mismo, ¿no? Lo hago en tiempo en tiempo lineal. Pero nos va a costar más cuando subamos de nivel. No siempre va a ser en tiempo lineal. No, pero nos va a costar más el compararlo arriba y lo que estamos ganando. El contarlas y... Así es, o sea, de que ya vienen contados, y el hecho de que estén ordenados, que ordenamos gratis, nos va a permitir que no tengamos que fijarnos en todas las inversiones entre este lado y este lado, que las podamos ir contando de muchas en muchas. Pero entonces eso fue gracias a la estructura de quién, del divide y vencerás, ¿no? Que en el caso base, el problema ya está aquí, ya está resuelto. Bueno, entonces ahora el otro problema que vamos a ver, o sea, también está bonito, y lo que vamos a querer hacer es, si me dan un conjunto de n puntos, yo voy a querer encontrar el par de ellos que sean los más cercanos de todos. Entonces me dan puntos y yo quiero ver, o decir, estos dos son los más cercanos entre sí. Entonces ese es el problema que vamos a querer resolver. Este problema es un problema que aparece mucho en geometría y en computación con las cosas que tengan que ver, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, graficación, visión por computadora, sistemas de información geográficos, y bueno, ya cosas así más particulares, que es modelado molecular, control de tráfico. Y bueno, como que sí es importante en control de tráfico siempre saber cuáles son los dos aviones que estén más cerca entre sí, ¿no? Y si ya se están más cerca de algo, pues igual, si lo hiciéramos por fuerza bruta, tendríamos que checar todos los pares, y eso nos tomaría, ¿qué complejidad? N cuadrado, ¿no? Entonces vamos a ver, o sea, vamos a intentar la forma de que no sea n cuadrada y que sea, por ejemplo, n log n, ¿no? Digamos, aquí un caso especial sería que el caso en el que estamos en una sola dimensión, y en una dimensión, ¿cómo le hago para ver cuáles son los dos puntos más cercanos? Si ya están ordenados por la coordenada de la dimensión, ¿en cuánto tiempo lo puedo hacer? Pues en el log n, porque es como si fuera un arreglo, ¿no? En n, si ya está ordenado, lo hago en tiempo lineal, ¿no? Nada más tengo que recorrerlos todos y ver cuál es el más cercano, ¿no? A ver, primero con el segundo estaba en la distancia 3, el segundo con el tercero es a la distancia 2, entonces me quedo con este. Y así me la voy llevando, tengo que ver todos los pares, bueno, los voy viendo nada más en tiempo lineal, ¿sí? Si estuvieran en una dimensión. Y aquí el n log n, ¿de dónde saldría? Si es que no están, ¿qué? Si es que no están ordenados. Si ya están ordenados, lo puedo hacer en tiempo lineal. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, para todo lo que vamos a hacer, por simplicidad, vamos a suponer que
todos los puntos tienen diferente coordenada X y también diferente coordenada. Ya vimos que eso no es problema porque nos podríamos romper el empate arbitrariamente. Bueno, entonces, ¿cómo sería nuestro divide y vencerás? O sea, lo que tenemos es un área y tenemos un chorro de puntitos, ¿no? Y queremos ver cuál de ellos son los más cercanos. ¿Cómo lo harían en divide y vencerás? ¿Qué es lo primero que hacemos? Dividir, ¿no? Entonces, digamos nada más para echar un poco de relajo y digamos que ya nos cayó gordo siempre dividirlo en dos, ¿no? Entonces ahora quisiéramos, por ejemplo, dividirlo en 4. ¿Cuál sería la problemática que identifican si dividimos el problema en 4? ¿Qué es lo que nos gusta? O sea, dividirlo en 4 y lo que quisiéramos que esos 4 problemas fueran ¿qué? Chiquitos y también más o menos del mismo tamaño, ¿no? ¿Y qué tan fácil es esto si lo dividimos en 4? Podría ser muy difícil, ¿no? Ese problema de dividirlo en 4 áreas más o menos del mismo tamaño ya es un problema que puede ser complicado, sobre todo si tenemos, por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, por ejemplo, bueno, nos cuesta mucho trabajo dividirlo en 4 y dividirlo en 2. Sí, pero es más sencillo. No, dividirlo en 2 es bien fácil, ¿no? Porque nada más, si están ordenados, por ejemplo, con respecto a la coordenada X, nada más me voy al ¿qué? A la mediana, ¿no? Me voy a la que está en medio y ahí pinto mi ¿qué? Y ahí pinto mi radio, ¿no? O sea, es mucho más fácil dividirlo en 2. Bueno, entonces, en nuestro algoritmo, esta raya es del... Esta raya no juega, es del pizarrón. Entonces, en divide, o sea, tenemos esto ordenado, previamente ordenamos por la coordenada X y lo dividimos en 2, ¿no? Si ya los tenemos en un arreglo, eso lo podemos hacer en tiempo ¿qué? En tiempo lineal, ¿no? Porque nada más nos vamos al arreglo según n entre ¿qué? N entre 2, ¿no? Entonces, nuestra raya la podemos poner en tiempo lineal. Y ahora, entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este marco divide y vencerás? Tengo que resolver ahora este problema, que es que me devuelvan ¿quién? El par de nodos que son más cercanos y dividir el otro problema, que es el par que están más cercanos. Igual otra vez eso lo voy a estar haciendo y en las hojas ¿con qué me voy a quedar? Con pares de nodos que ellos, si nada más tengo 2 puntos, ellos son los más cercanos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Si son impares y me queda uno solito, pues ya no digo nada, ¿no? Nada más lo regreso y digo que la distancia entre él con él es que es 0. Entonces, pero de todas maneras en las hojas el problema está otra vez resuelto. Entonces, ¿cuál va a ser la dificultad otra vez? ¿Cómo los mezclo, no? O sea, si yo supongo que ya tengo resueltos los problemas, el problema de la izquierda, o sea, ya me dijeron, estos dos son los más cercanos en la izquierda. Y ahora ya me dijeron, estos son los dos más cercanos en la derecha. Ahora yo voy a querer generar cuáles son los dos más cercanos en el problema completo. Y también como asevero que no hay otros más cercanos, por ejemplo, ahí donde está la raya hay más cercanos que en el 12 y el... Precisamente, o sea, ese es el problema que tengo que resolver, ¿no? O sea, yo la información que tengo, que me regresaron de la iteración del nivel de la llamada anterior, es que estos son los dos más cercanos y acá que estos dos son más cercanos. Efectivamente, o sea, yo ahora tengo que ver es que si entre puntos que están en la izquierda y la derecha, no hay uno que sea más cercano que el más pequeño, ¿no? O sea, digamos que aquí el que me interesa, si me dicen, tengo este 12 y tengo este 21, ¿con cuál me voy a quedar? Con el 12, ¿no? Porque estoy buscando cuál es el más cercano. Ahora lo que tengo que ver es de estos, de puntos que estén acá y acá, si es que haya uno más cercano que ¿quién? Que 12, ¿no? Bueno, que 21, no, que nada más que 12. Ahora, ¿eso cómo lo hago? Igual el problema aquí otra vez es que cuántas parejas puedo hacer con puntos de este lado y puntos de este lado. Otra vez n cuadrada, ¿no? Del orden de n cuadrada, ¿si están de acuerdo?
Pero bueno, rápidamente podemos decir que no tengo, por ejemplo, estos cuates, como que con este ya no, ¿no? No valdría bien. Y de hecho, en particular, ¿qué tan hasta acá tendría que revisar? A lo más que, A lo más 12. a lo más 12, ¿no? O sea, si me vengo 12 para acá y 12 para acá, ya no, Ya me hago. no, porque, por ejemplo, si tengo un puntito aquí y acá ya tiene menos de 12. Por eso con 6 es demasiado, ya podríamos dejar afuera a unos que nos sirvieron. Entonces igual podemos eliminar 12 para acá, o sea, nada más 12 para acá y 12 para acá, y estos ya no nos importan. ¿Y con eso ya lo hacemos? Exactamente, de hecho no nos sirve de mucho porque podría ser que aquí estén todavía un montón, ¿no? ¿Qué montón? Si es, por ejemplo, una centésima de n, ya no nos sirve, ya sigue siendo otra vez ¿qué? ¿Del orden de qué? De n cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Entonces digamos que en la práctica sí nos sirve restringir estos, pero si de todas maneras queremos hacer fuerza bruta entre estos pares, todavía en el peor de los casos seguimos teniendo complejidad ¿qué? N cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice lo que nos dice acá, ¿no? O sea, entonces, si todavía buscamos, si hacemos eso y buscamos en esa tira, de todas maneras podemos caer en n cuadrada operación. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, ya está el dibujo bonito. Y bueno, aquí le vamos a llamar este delta al más pequeño de estos dos, ¿no? Como está definido. ¿Cómo le haríamos? O sea, lo que queremos para si aspiramos a n log n, que encontrar o revisar estos puntos, lo tendríamos que hacer ¿con qué complejidad? Con n, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues sí, en el anterior paso podríamos ir también ordenando lo que iba a decir en el anterior paso, y ya en si ya estaban ordenados. Una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, también ir ordenando con respecto al eje. De hecho, la idea está bien inteligente, bueno, a mí me gusta mucho. O sea, lo que vamos a hacer es también, además de ordenar por el eje X, también los vamos a ordenar por su coordenada Y. Y entonces les podremos asignar una etiqueta. O sea, el primero que aparece aquí, o el que tiene la coordenada Y más chiquita, hasta el que tiene la coordenada Y más grande. ¿Y si los ordeno qué? Pues también es como un nodo más alejado dentro de ese plano. Ajá, o sea, digamos que ya eso me da una medida de distancia entre los puntos aquí, ¿no? Ajá. Pero luego eso qué. Pues, si comparas el primero y ves con el otro, las distancias de los dos primeros de cada lado, ya puedes ver si los del futuro son más largos. Y ya no los Ándale, más o menos la idea es esa, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo con este no soy mayor que delta, pues con lo demás también, ¿no? Podría pensar hasta cierto punto, pero por ahí va la idea, porque podría ser que están cerquita acá, pero lejanos en la otra coordenada, ¿no? Entonces, pero esa es, o sea, va por ahí la idea, ¿no? Como comenzar a darnos cuenta de eso es lo que sirve. Bueno, la clave va a ser la siguiente. Yo les afirmo que, o sea, ya en esta imagen ya nada más estamos viendo estas dos tiras. Ahora, lo que yo les afirmo es que si estas tiras las cuadriculamos en cuadritos de 1/2 de delta por lado, de mis puntos, solamente puede haber un punto en cada uno de estos cuadritos. O sea, yo cuadriculo mis tiras en cuadritos de 1/2 de delta. ¿Sí? O sea, cuadritos de 1/2 de delta.
Ahora les afirmo que si hacemos ese cuadriculado, solamente puede caer un punto por cada cuadrito. O sea, no hay un cuadrito que tenga, ¿qué? Que tenga 2 puntos. ¿Por qué? Exactamente. Porque sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Ya sabemos que tanto de aquí para acá y de aquí para acá, los dos más cercanos están a distancia, ¿qué? Delta. Entonces, si hubiera 2 cuadritos aquí, si hubiera 2 puntos en el mismo cuadrito, querría decir que ellos estarían a distancia menor que ¿quién? Menor que delta, y eso no es posible. ¿Mande? Exactamente, ya no los tendríamos un valor de delta distinto. Entonces, dado un valor de delta que ya tenemos, nosotros podemos afirmar que si hacemos esta cuadrícula, en cada cuadro solamente puede caer un solo punto. Pero ya con eso entonces ya la hicimos. ¿Por qué? O sea, porque al tener ese cuadriculado, yo sé que, por ejemplo, si estoy revisando aquí este puntito de acá, yo a lo más, ¿cuántos cuadritos más tengo que revisar? ¿Cuántos cuadritos de distancia? Por ejemplo, los puntos que estén aquí, ya no necesito, ¿quién? Ya no necesito revisarlos porque ya sé que tienen distancia mayor que quién. ¿Sí están de acuerdo todos? O sea, ya los puntos que estén en un cuadrito para acá, ya están a distancia mayor que delta. Entonces, lo que yo puedo concluir es que, bueno, ya me paso lo de acá, es que de hecho yo solamente necesito revisar por cada punto los nodos que estén a lo más 7 posiciones hacia adelante o 7 posiciones hacia atrás. 7 posiciones ¿en dónde? En ese ordenamiento que nosotros, en el ordenamiento que está puesto acá. O sea, del 25 solamente tengo que revisar hasta el ¿quién? Hasta el 32. ¿Por qué? Porque yo ya sé, o sea, en el peor de los casos van a estar rellenitos todos los cuadritos, ¿no? Con un puntito por cuadrito. Y en el peor de los casos, ese 32 ya va a estar lo suficientemente lejos para ¿quién? O, perdón, el 33 ya va a estar lo suficientemente lejos como para que su distancia no sea ¿qué? No pueda ser menor que delta. O sea, solamente tengo que buscar a los que estén en unos cuadritos que estén lo suficientemente cerca. ¿Eso por qué? Porque solamente puede caer un ¿quién? Un punto por cuadrito. Entonces, un punto por cuadrito, un punto por cuadrito. Entonces, si llenamos aquí de cosas, que es, por ejemplo, la distancia de 12, ¿de dónde sale, no? O sea, es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y el siguiente ya está lo suficientemente lejos. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces él ya no lo tengo que buscar, ya no tengo que revisar en él porque ya tengo la garantía de que mi distancia entre él y él ya es al menos ¿qué? Es al menos delta, entonces ya no puede ser más pequeño, que es lo que estábamos buscando. ¿Sí están de acuerdo? Entonces con 12 me alcanza. Ya como sería el procedimiento, agarro el primer puntito con su coordenada Y, reviso los ¿quiénes? Los siguientes 12. Si ninguno es más cercano, digo, ya acabé, ¿no? Me paso al siguiente puntito. ¿Qué reviso? Sus siguientes 12 otra vez hacia arriba, ¿no? Sus siguientes 12 en este índice que tengo acá. Y ya nada más tengo que hacer eso. O sea, por cada uno reviso sus siguientes ¿quién? ¿Y eso qué complejidad va a tener? N. Entonces eso que nos estaba tomando n cuadrada, ahora ya toma ¿quién? N. Pero la clave ¿cuál fue? O sea, darnos cuenta que si hacemos esta cuadrícula, solamente puede caer un punto por ¿quién? Un punto por cuadrito. ¿Por qué? Y de hecho son menos, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué son esos 7? Porque de hecho en realidad, por ejemplo, si estoy aquí, el que cae acá, ya también tiene, ya no tendríamos que probar al que está acá tampoco, ¿no? Porque ya está la distancia ¿quién? Mayor que delta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí eso es claro? Entonces, darse cuenta de eso son el tipo de ideas que son sencillas, pero que cambian completamente la complejidad. Y si se fijan, sus tareas todas están orientadas a que ustedes vayan desarrollando este tipo de habilidades. O sea, un detallito es el que puede cambiar todo. Yo todavía me queda un poco de duda de por qué 7 si a partir del tercer cuadrito de distancia ya es mayor que delta la distancia entre esos puntos. Es para asegurarte, porque por ejemplo,
sea, puedes tener aquí uno, otro punto, otro punto, otro punto, y de hecho estos ya están a mayor de delta. Este no. Pero este otra vez sí. O sea, los puntos que aparecen acá otra vez pueden estar a distancia, a distancia menor que delta, y este también. Y este otra vez ya no. Bueno, no, este todavía sí. Y luego este ya no. De hecho, si fuéramos más estrictos, hasta podríamos tener una máscara y decir, solo compárate con los que caen en ciertos cuadritos hacia adelante, dependiendo en el que estés, ¿no? Pero eso no eleva la complejidad, ¿sabes? Podría ser más complejo de programar, pero... Y sí, digamos que no tiene mucho caso, no nos va a ganar mucho. O sea, lo que yo ya sé es que, dado este índice con el que los ordené en el eje de las 10, yo solamente tengo que verificar a lo más 7. Pero lo que tú dices sí es cierto. Puede ser que unos de esos 7 ya estén mucho más lejos de lo que se requiere. Pero ya me garantiza que que en esos 7, si es que hay uno más cerca, ahí va a estar, que es lo que me interesa, ¿no? O sea, lo que ya ahora tendríamos que demostrar es que un punto que está pues, dentro de ese rango de otros 7 puntos, o perdón, uno que está dentro de ese rango de esos 8 puntos, no pueda tener distancia ¿qué? Mayor que delta. O sea, eso es realmente lo que nos interesa. Y aunque tengamos que ser No tal puede vez un tener poco distancia menor que delta, ¿no? menor, lo que queremos es que eso pueda tener distancia menor que delta. Ajá. O sea, para demostrar que este es correcto, tenemos que demostrar que un punto que está a distancia 8 no puede tener distancia menor que delta. Pero lo que sí es cierto es que en muchos casos vamos a revisar de más. Pero no importa, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos que garantizar que el algoritmo es correcto. Entonces, no por querer ganarle un poco más de tiempo, ya el algoritmo se haga incorrecto. ¿Sí, más o menos sí les hace sentido a todos? Pregunten si no. Bueno, síganle pensando y yo les sigo adelantando. Entonces el algoritmo finalmente quedaría algo así, ¿no? Este ya tiene un poco más de cosas. Entonces, para calcular la línea de separación me toma n log n porque tengo que ordenarlos con respecto a ¿quién? El eje x, perdón, ¿no? Entonces ya una vez que lo tengo ordenado puedo separarlo en los dos y me regresa la distancia más corta entre la mitad izquierda, la distancia más corta entre puntos en la mitad derecha, y yo calculo el delta, que es el mínimo entre los dos, ¿no? Y luego ahora yo lo que tengo que hacer es mezclarlos, y mezclarlos es esta cosa. Entonces lo primero que hicimos fue eliminar los puntos que estén más allá de delta, ¿sí? Y eso igual lo hago en tiempo lineal, no simplemente nada más esos ya no los considero. Ahora, también podríamos equivocarnos. Si yo cada vez los ordeno por la coordenada y, ¿cómo quedaría nuestra recurrencia? O sea, este algoritmo tal cual está aquí, donde yo ordeno por la coordenada y cada que estoy intentando mezclar las dos soluciones, ¿qué complejidad tendría? A ver, díctenme. Me quedaría que t de n es igual a ¿quién? A 2, ¿qué? Exactamente, t de n entre 2, pero más ¿qué? ¿Cuánto es O de n log n más O de n? O de n log n. Exactamente, entonces ahora nuestra recurrencia nos quedaría así. ¿Esto cuánto da? También pueden agarrar el Master Theorem y esto me parece que da O de n logaritmo cuadrado de n, que de todas maneras es mejor que n cuadrado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El problema es que metimos a ordenar por la coordenada y cada vez que mezclamos, cuando no necesitamos hacerlo aquí adentro, ¿no? ¿Dónde lo podríamos hacer? Lo podemos hacer previo, ¿no? Porque sus coordenadas y nunca van a cambiar. Entonces si lo hacemos afuera, este queda nada más O de n. ¿Y cuánto quedaría nuestra complejidad final?
Nos quedaría n log n, que era lo que andábamos, buscando. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Exactamente. Y entonces es lo que dice acá. Entonces, dudas. Y otra vez, o sea, un sistema de información geográfica que tiene un algoritmo con este contra otro que hace la distancia en n cuadrada, son productos de calidad totalmente distinta. O sea, hace de que una empresa cierra y la otra prospera. O sea, aun cuando son, digamos que aspectos que podríamos pensar que son teóricos, en la práctica y en la industria de computación son fundamentales. Bueno, parecería, es que el 7 no me... Porque siento que, o sea, no sé por qué 7, o sea, porque con todos va a ser 7 No con todos. No, O sea, otra vez el 7. no. El 7 es porque en el peor de los casos, o sea, lo que nosotros, o sea, cuando nosotros ponemos aquí que nada más revisemos 7, como habíamos comentado, lo que tenemos que garantizar es que ningún punto 8 posiciones allá puede estar a distancia, ¿cómo se llama? Menor que delta. El problema es que de eso no se puede demostrar para 7. O sea, sí puede haber puntos que están a distancia 7, o a distancia 6, perdón, que están a distancia menor que delta, y vamos a verlo aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, a ver, o sea, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, por ejemplo, de aquí a acá. En distancia 6 y tienen distancia menor que delta, ¿no? Entonces simplemente nada más es cosa de, o sea, es cosa de eso, o sea, de que para alguna posición puede darse el caso de que 6 posiciones de diferencia, su distancia sí es menor que delta. Entonces, 7 posiciones de diferencia, perdón, su distancia es menor que delta. Entonces, sí. ¿No estás eliminando también las posiciones de acá? Porque en realidad esas ya las comparaste, ¿no? ¿Cuáles? Pero, sí, o sea, también es buena pregunta, pero la cosa es que ya cuando estamos programándolo, a lo que queremos es nada más fijarnos en el índice. O sea, ya ni siquiera quiero ver de qué lado quedó, ni de qué es, ni cuál es la distancia. O sea, ya nada más con este índice que salió, ¿de dónde salió este índice? De ordenar por el eje Y. O sea, ya no sé si ya no me fijo dónde estoy ni dónde están los otros. O sea, yo garantizo que nada más viendo ese índice, si el índice, su diferencia es 7, ya no pueden tener distancia menor que eso. Y mi programa ya nada más me fijo en eso. Ya no me preocupo dónde yo caí ni nada. O sea, yo nada más en mi arreglito me muevo 7 posiciones en él. Si se fijan, estas posiciones son las posiciones en el arreglo donde va a estar ordenado, ¿no? 7 posiciones en él y ya. 7 posiciones en él y ya. 7 posiciones en él y ya. Y me olvido ya de las coordenadas en donde estaban, o de calcular distancias o lo que sea. Sí, esa es, digamos, que la clave en esta parte. ¿Sí les hace sentido? Pregunten. Han sido buenas preguntas, así gracias a ellas hemos podido desenmarañar un poco más. ¿Sí? Pregunten. Bueno, entonces, otro problema. ¿Mande? Bueno, pues aquí también vamos a ver un poco de eso. Bueno, entonces ahora, otro problema fundamental es hacer multiplicaciones de números binarios.
Si lo hacemos como nos enseñaron en la primaria, ¿cuántas operaciones nos toman? N cuadrada otra vez, ¿no? O sea, multiplicar dos enteros, dos números de n dígitos binarios me toman n cuadrada operaciones binarias, ¿no? Porque tengo que hacer que es este por este, este por este, por este, por este, y luego este por este, por este, y luego este por este, por este, ¿y son cuántas? N cuadradas operaciones entre dígitos, entre binarias, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahora lo que quisiéramos es, o sea, como eso va a aparecer un montón de, o sea, va a aparecer muy continuamente, si tenemos un algoritmo que lo hace más rápido, le podemos bajar de n cuadrada a algo, pues ya también podemos ganar un montón de, ¿cómo se llama? Un montón de eficiencia. Igual, por ejemplo, o sea, dos procesadores, uno que multiplique con esta forma tradicional y otro que multiplique con un algoritmo más eficiente, va a ser mucho más rápido, ¿no? Aun cuando los dos tengan el mismo form factor, el mismo reloj y lo que sea, si aún el algoritmo que está aquí adentro del procesador también cambia mucho su rendimiento. Entonces, vamos a ver un algoritmo de divide y vencerás para multiplicar dos más rápido, ¿no? Para bajar de n cuadrado a otra cosa. Entonces, el algoritmo va a ser muy sencillo. Primero un intento fallido, ¿no? Un calentamiento. Lo que dice, o sea, lo que queremos es utilizar el marco divide y vencerás, ¿no? Entonces, tenemos que multiplicar dos enteros de n dígitos binarios, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a querer hacer es eso, ponerlo en términos de multiplicaciones de dígitos binarios más pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos, aplicando lo que hemos estado haciendo, es escribir nuestra multiplicación de dos dígitos binarios, por ejemplo, como 4 multiplicaciones de dígitos de la mitad de la longitud, ¿no? De un medio de n dígitos binarios, ¿sí? Entonces, para hacer eso, ¿qué podríamos hacer? Bueno, a nuestros dos dígitos binarios x y y los podríamos separar en la parte menos significativa y la parte más significativa, ¿no? ¿Qué era? ¿Se acuerdan qué era eso? O sea, si tenemos nuestro dígito binario x, donde está este sería, por ejemplo, el bit menos que el menos significativo, y este sería el más significativo, ¿no? Y así todo lo que está aquí adentro. Entonces, lo que podemos hacer es partirlo esto a la mitad. A esta parte le vamos a llamar, ¿qué? X0, ¿sí están de acuerdo? Y a esta parte le vamos a llamar X1. Ahora, si le pongo XY. Este es X1. Si queremos recuperar X, o sea, y todo es X, ¿no? Si queremos recuperar X a partir de X1 y X0, a X1, ¿qué le tengo que hacer? Lo tengo que recorrer a la izquierda n entre dos veces, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, porque si ya me quedan estos dos solitos y los despego, me van a quedar dos enteros binarios así, ¿no? Pero entonces, para recuperarlo al X1, ¿qué le tengo que hacer? Me lo tengo que traer para acá, ¿no? Para al sumarlo ya quede lo que como lo tenía anteriormente, ¿no? X1 seguido de X0, ¿sí? Entonces, recorrerlo dos posiciones, n entre dos posiciones para acá, es lo mismo que multiplicarlo por 2 a la n entre 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Cada que multiplico por 2 a un entero binario, ¿qué es lo que hago? Lo recorro a la izquierda. ¿Sí están de acuerdo? Lo multiplico por 2, lo recorro una vez más a la izquierda. ¿Sí están todos de acuerdo? Lo multiplico por 2, lo recorro más a la izquierda. Entonces ya lo único que hice aquí fue escribir a mis números binarios originales x1, x2 como 2x0, x1, pero yo sé que para recuperarlo al x1 lo tendría que desplazar a la izquierda a n entre 2 o multiplicarlo por 2 a la n entre 2. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, sí es cierto eso, pero pues estamos tratando de hacer algo que reduzca las multiplicaciones. Si hacemos que haga más multiplicaciones en el proceso de reducir las multiplicaciones, sería irónico, ¿no? Pues vamos a ver si eso nos puede servir o no. La cosa es que multiplicar por 2 es muy fácil, ¿no? Porque precisamente nada más tengo que recorrer. ¿Vale? Con un shift left, sí. Exactamente, nada más es un shift. Pero es un buen punto, no lo tenemos que tener en la cabeza.
Pero bueno, hasta ahorita sí estamos todos de acuerdo que yo puedo representar a mis dígitos binarios originales como la parte menos significativa y la parte más significativa. Y si los quiero recuperar, a la parte más significativa la tendría que recorrer a la izquierda n entre dos veces o n entre dos posiciones. ¿Sí están todos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo hago la multiplicación con esto que yo tengo aquí? Bueno, pues me va a quedar, o sea, nada más al hacer la multiplicación, me va a quedar esto. ¿Sí están de acuerdo? O sea, nada más es la multiplicación que está, es esto por esto. Y bueno, ya si hago un poco de álgebra, yo lo puedo acomodar en esta cosa que está puesto acá. Y de hecho, si se fijan, eso ya es un algoritmo divide y vencerás, porque aquí yo tengo un problema que es una nueva multiplicación, pero entre dos ¿quiénes? Entre dos enteros de la mitad de la mitad de quién? De la mitad de dígitos, ¿no? Entonces tengo pero bueno, tengo otro problema que es ahora multiplicar este otro, y este es otro, y este es quién, y este es otro, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo sería la recurrencia que describe este algoritmo que tenemos aquí, que es como que naive, ¿no? O sea, nada más dijimos, a ver, multipliquémoslo para que nos queden en multiplicaciones otra vez el mismo problema, porque estamos usando divide y vencerás. O sea, queremos un algoritmo recursivo, es el mismo problema, pero con dos cosas que son más chiquitas, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la recursión de esto? Pues nos va a quedar como ¿qué? T de n es ¿quién? Exactamente. Más las operaciones que me tome para hacer estas sumas, ¿no? Entonces todo esto lo tengo que recorrer n veces, lo tengo que recorrer n entre dos veces y las sumas, ¿no? Pero esto ¿cuánto me va a tomar? O sea, todo esto me toma tiempo tiempo lineal, ¿no? Entonces sería más n. ¿Esto qué me da? ¿Qué creen que dé? Va a ser caso 1 del master method, pero ¿qué va a dar? N cuadrado igual, no vamos a ganar nada. Y entonces ya nos ponemos tristes y otra vez, ¿no? Pero lo que se dio cuenta un cuate que se llama Karatsuba es que utilizando esta misma idea, lo que podría él hacer es un poco más de álgebra. Y un poco más de álgebra, ¿para qué? ¿Qué es lo que quisiéramos? ¿Cuál fue el problema aquí? Exactamente, nuestro problema fue este 4. Salieron un chorro de sus problemas del tamaño 4. Entonces lo que vamos a querer es hacer ¿qué? Pues un poco de álgebra para que en lugar de que nos salgan 4 de estos distintos, nos salgan ¿qué? Nos salgan menos 3, por ejemplo, y con 3 ya la hicimos. Y eso es lo que hizo Karatsuba. Nada más reorganizó para que este X0 y Y0 apareciera 2 veces y ya nada más tuviéramos ¿cuántos problemas distintos? Nada más tuviéramos 3 problemas distintos. Entonces, ¿qué complejidad crean que vamos a tener ahora con esto? Nos va a quedar O a la que es O de N a la que se imaginan. Exactamente. Les va a quedar N al logaritmo base de 3. Ay, güey, ¿por qué pongo que otra vez nada más aplicando ¿quién? El máster, ¿no? Y ya esto es un poquito menos que ¿quién? Que 2. Y ya con eso es el algoritmo de Karatsuba-Hoffman. Nada más hacer esa reorganización
para que en lugar de tener 4 problemas más chicos, tuvieran ¿qué? 3 problemas más chicos. Y ya con eso, nuestra recurrencia se hace 3n entre 2 y o sea, este 3 ¿de dónde viene? De estos 3 subproblemas, ¿no? Que son 1, 2 y 3, ¿no? ¿Y el 2 de dónde viene? De que estos son n entre 2. De estos de acá, ¿no? Y bueno, entonces ya es la complejidad del algoritmo, es n a la 1.585 más o menos, y eso ya hace una diferencia significativa. No es ponerlo tan básico como una multiplicación que hace. Exactamente, que es un chorrísimo. ¿Dudas sobre esto? Bueno, entonces lo que vamos a ver la próxima vez, bueno, aquí es lo mismo, ya está desarrollado el árbol de recursión de Karatsu. El último algoritmo que vamos a ver, divide y vencerás, regresando de ocasiones, va a ser la transformada rápida de Fourier, que está bien chida, pero va a requerir que agarren su libro favorito de variable discreta para que se acuerden de cómo funciona, ¿no? Entonces, que en realidad no es complicada, pero sí, leanlo. Y también les recomiendo que lean donde a mí más me gusta la descripción de este algoritmo es en el de Dasgupta. Entonces agarren, no me acuerdo, en el libro de Dasgupta hay una sección para la transformada rápida de Fourier, y de hecho ahí al final de esa sección viene una especie como de apéndice como para que recuerden un poco de variable compleja. Con eso es suficiente, pero si quieren pueden agarrar su libro favorito de variable compleja y la transformada de Fourier es un algoritmo bien importante, como dice por acá. Sin la transformada, no es una exageración decir que sin la transformada rápida de Fourier no sería el mismo mundo. El mundo como lo conocemos no sería igual. No tendríamos MP3. No tendríamos MP3. O sea, toda la explosión digital es a partir de ahí. Y en realidad la transformada rápida de Fourier es una cosa bien vieja. O sea, ya desde Gauss estaban puestas las bases para la transformada rápida de Fourier. Pero creo que el algoritmo donde se presenta como el paper donde se presenta como tal, creo que fue el de Danielson y Lanzos, hasta 1940. Y bueno, por ejemplo, durante la Guerra Fría fue muy popular porque lo utilizaban para monitorear las actividades de los submarinos soviéticos. Bueno, desde la perspectiva occidental de los soviéticos, ¿no? Porque igual los soviéticos también hacían cosas, ¿no? Pero bueno, donde ya explotó y se hizo muy importante es con las computadoras. Pero bueno, entonces léanlo y es lo que vamos a ver la próxima.